Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a trabajar con los videos en dos videos, ¿sí? Vamos a hacer dos videos. Un primer video vamos a trabajar la parte teórica de los orígenes históricos de Roma y en el segundo video vamos a ver las características más importantes del primer periodo de la historia de Roma, que es la monarquía. Las recomendaciones para los videos son siempre las mismas. Anoten lo que van a ir viendo en sus carpetas, lo que aparece en las pizarras, ¿sí? Eso anótenlo en sus carpetas. También anoten todas las dudas que le van surgiendo, que me interesa mucho saber cuáles son sus preguntas, para luego poder hacérmelas por el chat del sistema, por el grupo de WhatsApp o por mi correo electrónico. Y por último, si ustedes consideran que me he olvidado de algo muy importante que ustedes quieren anotar ahí en la carpeta, siempre es bienvenido y no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, arrancamos, ¿sí? En la actividad anterior estuvimos presentando y ya viendo algunas cuestiones con el tema de Roma, así que es el tema que estamos trabajando, la Roma antigua. Bien, ustedes bueno, vimos la ubicación geográfica, ¿sí? Los periodos históricos, recuerden que son tres: monarquía, república, imperio. Y ustedes en la última parte ya estuvieron trabajando algunas cuestiones relacionadas con los orígenes de Roma. Cuando hablamos de los orígenes de Roma, queremos saber cómo se fundó Roma, cuándo se fundó Roma, quiénes fundaron Roma, ¿sí? A esas preguntas intentamos responder cuando hablamos de los orígenes, ¿sí? Y ustedes ya vieron una primera versión de los orígenes de Roma, que es la versión mitológica. Es decir, para responder a estas preguntas, o sea, cómo surgió Roma, existen dos versiones: la versión mitológica y la versión histórica. La versión mitológica es la que ustedes trabajaron en la última parte de la actividad anterior. Es el mito de Rómulo y Remo. ¿Sí? Que ustedes trabajaron ahí, Rómulo y Remo, amamantados por una loba, luego Rómulo mata a Remo. Todo lo que estuvieron trabajando en la actividad pasada corresponde a la versión mitológica. Y también tenemos una versión histórica. Vamos a la versión mitológica primero, que ustedes ya el mito lo conocen, ¿sí? Así que bueno, durante mucho tiempo se creyó que, o se tomaba el mito como una verdad, como que fue algo que sucedió realmente, ¿sí? Un historiador romano llamado Tito Livio, ¿sí?, escribió un texto llamado Ad Urbe Condita o Condita, donde es un libro de historia de Roma, digamos, donde se cuenta la leyenda de Rómulo y Remo como algo que sucedió, que fue real, ¿sí? Durante mucho tiempo el mito era tomado como verdadero, ¿sí? Y lo que nosotros tenemos que preguntarnos es qué función cumplía narrar el mito, o sea, una función que podríamos decir que era una función política, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que con el mito lo que se intentaba hacer era enaltecer los orígenes de Roma, enaltecer la historia de Roma, porque el mito narra la fundación de Roma, o sea que querían demostrar que la ciudad, que después se transforma en un imperio, tenía un origen de grandeza, ¿sí?, relacionado con los dioses, relacionado con los troyanos, que los romanos van a ser muy admiradores de la cultura griega. Entonces, esta función de enaltecer la historia, ¿no? Una función de engrandecer la historia. Nosotros en la historia argentina también tenemos muchos mitos, ¿sí?, que enaltecen el origen de nuestro país. Sería interesante que investiguen algunos el mito para luego contrastar con la versión histórica, a ver qué es lo que nos dice. Aparte de la versión mitológica tenemos la versión histórica. Cuando decimos versión histórica nos referimos a la versión que nos da la ciencia histórica, ¿sí? Que recuerden que es una ciencia, como vimos el año pasado, que no trabaja de manera aislada, sino que trabaja en conjunto con otras disciplinas científicas que le ayudan a construir el conocimiento del pasado. En este caso, en un trabajo en conjunto con la arqueología, la historia indica que Roma nació de la unión de aldeas y poblados latinos. Los latinos eran un pueblo que ya vamos a ver dónde se ubicaban. Estas aldeas y poblados habitaban la región del Lacio y se unieron formando una ciudad-estado, ¿sí?, que más adelante irá incorporando mediante tratados y guerras a los demás poblados vecinos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros el concepto de ciudad-estado ya lo trabajamos en otra civilización, ¿sí? Es un concepto muy conocido por nosotros. Aquellos que se acuerden
en qué civilización trabajamos el concepto, o civilizaciones trabajamos el concepto de ciudad-estado, me lo anotan acá abajo en el comentario que yo los aseguro que leo. Volvemos a Roma. Entonces, en la versión histórica, o sea, en lo que nos cuenta la ciencia histórica, es que Roma nació de la unión de aldeas y poblados latinos que habitaban la región del Lacio, ¿sí? Formando una ciudad-estado, que más adelante irá incorporando a otros pueblos vecinos, por guerras o por tratados. Pero cuando nosotros estudiamos la historia de Roma, generalmente no se puede separar tanto el mito de la versión histórica, sino que lo que se hace generalmente es contrastar algunos o tomar algunos elementos del mito y contrastarlos o compararlos con lo que nos dice la versión histórica. O sea, no tenemos que abandonar totalmente el mito para entender los orígenes de Roma, ¿sí? Hay algunos elementos que podemos rescatar. Vamos a tomar tres. Por eso esta pregunta acá me pareció muy interesante. ¿Qué podemos rescatar del mito? O sea, ¿qué elementos podemos tomar para pensar los orígenes de Roma? Vamos a tomar el elemento temporal, ¿sí? El siglo VIII. Recuerden que según el mito, Roma fue fundada en el año 753 por Rómulo, según nos cuenta el mito de Rómulo y Remo. Entonces el siglo VIII lo tomamos para ir a la versión histórica. La ciudad de Alba que era la ciudad donde era rey, según el mito, Numitor, que es destronado por Amulio, ¿sí? Esta es la ciudad de Alba fundada por un descendiente de Eneas. Esta ciudad existente, ¿sí? Según la versión histórica, también la vamos a tomar porque de ahí llegan los fundadores de Roma. ¿Sí? Fíjense cómo se van, digamos, conectando la versión mitológica con la historia. Y la colina Palatina, que va a ser el lugar, la colina es una montaña, ¿sí? Que va a ser el lugar donde se funda la primera Roma. Vamos a hacer una pregunta bien histórica. ¿Cuáles fueron los pueblos que dieron origen a Roma entonces? Bien, vamos a pasar entonces ahora al tema de tomando el elemento temporal, el siglo VIII, que eso lo tomamos del mito, y vamos a pasar a observar un mapa, dos mapas, perdón, de los pueblos que habitaban la península itálica. Recuerden que cuando vimos la ubicación geográfica, la península itálica es lo que actualmente es Italia. Los pueblos que habitaban esta península en el siglo VIII. Fíjense que son varios, ¿sí? Tenemos al norte, tenemos a los celtas, a los ligures, ¿sí? En la península propiamente dicha tenemos a los etruscos, que los etruscos van a ser un pueblo muy importante en la historia de Roma. Si van a ejercer una influencia muy fuerte, sobre todo en lo que tiene que ver con las construcciones y la cultura romana, ¿sí? Los etruscos formaban una confederación de 12 ciudades y más adelante los etruscos van a conquistar Roma y van a hacer Roma parte de su confederación. También encontramos a los latinos, ¿sí? En el siglo VIII en la península itálica, que va a ser el pueblo que va a fundar la primera Roma. A los sabinos, que va a ser un pueblo que se va a unir a la fundación de Roma. Y en el sur de la península itálica encontramos a los griegos, que los griegos en un proceso de colonización llegaron con su organización política y social hasta el sur de lo que es la península itálica. Los romanos van a ser admiradores de la cultura griega, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros cuando estudiemos vamos a ver los dioses romanos, vamos a ver que son los dioses griegos pero con nombres distintos. Es decir, que los romanos lo único que hicieron fue cambiarle los nombres a los dioses. Los romanos admiraban la cultura griega que ejerció una fuerte influencia sobre Roma. Bien, esta es la región del Lacio que estuvimos viendo en la actividad pasada. Si nosotros hiciéramos un zoom y nos acercáramos a esta región, nos encontraríamos con esto, ¿sí? Siglo VIII. Sobre esta montaña, fíjense que acá está el río Tíber, que estuvimos viendo que a orillas del río Tíber se funda Roma, ¿sí? Sobre esta montaña, la montaña Palatina, que según el mito son las tierras que Numitor le dio a Rómulo y Remo luego de que lo colocaron nuevamente en el trono, sobre esta montaña se va a fundar la primer Roma, ¿sí? Que se conoce como la Roma Quadrata y es fundada por los latinos, ¿sí? Más adelante se van a ir incorporando los distintos pueblos latinos y sabinos
a Roma, pero en un primer momento Roma era un conjunto de aldeas latinas, ¿sí? Una aldea con casitas formando una ciudad-estado, ¿sí? Que digamos no tenemos que imaginarnos que era una gran construcción, sino que era digamos aldeas. Bien, perfecto. Entonces más adelante se van a ir sumando, ¿sí? Los distintos poblados de las distintas colinas que estaban alrededor de la colina Palatina. Uno de los primeros poblados que se suma a a Roma, ¿sí? Va a ser el pueblo de los Sabinos, que hay un mito muy famoso, si lo quieren investigar, que es el rapto de las Sabinas, que también podíamos leer para entender o para sacar algunos elementos para ver cómo fue la fusión de Roma con este pueblo sabino. Con la fusión de los sabinos y los latinos comienza entonces la Roma latino-sabina. ¿Sí? Bien, hasta acá entonces el primer video sobre los orígenes según la versión histórica de Roma. En el segundo video vamos a ver entonces las características más importantes del primer periodo, que es la monarquía. Bien, nos vemos en el otro video.